Hola, bienvenidas a todas y a todos a esta clase en la que vamos a profundizar un poco sobre un concepto que ya ha sido explicado en otras, que tiene que ver con la fabricación bottom-up, desde abajo hacia arriba, y que es el autoensamblado molecular. Eh, ya vimos cómo la nanociencia, a partir del conocimiento de las interacciones que se dan entre átomos para fabricar moléculas, o cómo las moléculas interaccionan para fabricar, junto con átomos, otros nanoobjetos más complicados, al final, en el caso de que tengan unas propiedades aprovechables, se tiene que ir hacia una integración de estos nanoobjetos para luego, en caso de que realmente veamos que el dispositivo resultante, de material resultante, es competitivo, pues hacer luego una producción a una mayor escala. Esto es un salto que parece fácil y en realidad es muy complicado. De acuerdo que lleva por lo general un periodo de tiempo largo en el que se mezcla la ciencia básica, distintos niveles de desarrollo de prototipos, etcétera, de construcción de maquinaria hasta llegar al producto en el mercado. Cuando la nanociencia comenzó en sus albores y una de las herramientas que se ha visto en otra clase del curso, el microscopio Fede-Túnel, se puso en marcha y a raíz de la posibilidad de ver cómo era posible mover átomos, hubo propuestas en los años 80 en las que plantearon que algún día deberíamos tener montones de máquinas en miniatura, de hecho, más bien que en miniatura, nanométricas, que serían capaces de trabajar como si fueran los brazos robóticos de una fábrica de vehículos, pero en vez de ensamblar piezas de un vehículo, ensamblarían átomos o moléculas para obtener el resultado, ¿no? El dispositivo resultante. Estas técnicas de ensamblado a través de una especie de brazo robótico permitiría pues, hacer todo tipo de engranajes, maquinaria, etcétera, que fueron diseñados, ¿de acuerdo? Y en su momento fue muy controvertido. Mm, es una línea, no digo yo que se haya abandonado, pero no es la más razonable en general, porque además hacer cosas moviendo átomos a átomos presenta unos retos bastante considerables. Voy a poner uno muy sencillo que la gente lo pueda entender. Hoy en día ya uno de los procesadores más potentes que hay en el mercado, si no es más, en estos momentos, cuenta con del orden de casi 60.000 millones de transistores fabricados con la tecnología ya denominada de 7 nanómetros. Eh, Imaginemos que un transistor es- ocupa del orden de unos 25 por 25 por 200 nanómetros cúbicos. Lo podemos sacar de una imagen de microscopía de un corte de dicho transistor y que en un nanómetro cúbico podemos estimar que hay unos 100 átomos. Aunque de distintos tamaños y composiciones son muy variadas, pues una estimación. Esto lo que nos dice es que realmente en un transistor puede haber del orden de 10 millones de átomos, en un procesador del orden de 6 por 10 a la 10 transistores, que equivale al orden de 6 a la 10 a la 17 átomos. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de unos números por encima de los billones españoles de átomos, ¿no? 100, del orden de 100, de casi el trillón de átomos. Claro, si uno tuviese una máquina que quisiera ensamblar uno a uno todos estos átomos para hacer un procesador, podríamos pensar que lo hace a una velocidad bastante grande. Y una velocidad bastante grande es pues un gigahercio, o sea, 1.000 millones de átomos por segundo, que es las frecuencias a las que funcionan los móviles, ¿no? 1 millón de instrucciones, 1.000 millones de instrucciones por segundo. Bueno, pues supongamos que tenemos una máquina capaz de funcionar a esta velocidad. Pues construir un transistor con esta máquina que puede movilizar del orden de 1.000 millones de átomos por segundo requeriría 19 años. Bueno, imaginemos que lo aumentamos un factor 1.000, pues el trabajo ya no llevaría 19 años, sino meses. Pero es que estamos hablando de hacer un simple transistor, cuando en una cadena de fabricación salen decenas de miles de transistores todas las semanas o incluso todos los días. Entonces, el hecho de usar una tecnología de mover átomo a átomo, hoy por hoy, pues no tiene mucho sentido. Hay que buscar otras estrategias, ¿no? Y ahí es donde entraban, pues como dijimos, estrategias de tipo top-down, bottom-up, que si llegara a tener que manipular átomo a átomo, tengan mayor efectividad a la hora de fabricar en masa. Para que entiendan entendáis todos lo que es un ensamblado molecular, pues imaginemos que un señor de los que pone parquet en el suelo, ¿de acuerdo? Llegara a una habitación,
los lanzase al aire, las láminas, y ellas solas, sin hacer yo nada, se fuesen colocando en la posición que le corresponde. Porque están diseñadas para que se reconozcan, se repelan en el caso de que no hagan encaje o se atraigan en caso de que sí vayan a encajar, y al final lo que hacemos es que obtenemos un proceso de autoensamblado. Esto, que desgraciadamente no existe con el parquet ni con otras cosas, pues con los coches o demás, la naturaleza sí que lo ha hecho, lo hace de forma bastante cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente estos procesos de reconocimiento de unas moléculas para dar lugar a objetos macroscópicos, moléculas mucho más grandes, es lo que se denomina química supramolecular y fue objeto del Premio Nobel de Química en 1987 a estos tres investigadores. Como he dicho, la naturaleza muestra continuamente ejemplos de esto. Sin ir más lejos, pues cualquier cápsida vírica es un conjunto de proteínas que se reconocen dentro de la célula en la que han crecido, digamos, después de la invasión del virus y se autoensamblan, sin que nadie esté llevando cada una de las proteínas al sitio que le corresponde, ¿no? Entonces, la naturaleza funciona con muchas técnicas, desarrolla muchas técnicas muy sofisticadas de autoensamblado de las que podemos imitar. Por cierto, esta fotografía de la izquierda, este dibujo, esta imagen, está obtenida por una técnica que se llama criomicroscopía electrónica, que es microscopía electrónica de alta resolución, muestras que están a muy bajas temperaturas para que los átomos estén quietecitos, ¿de acuerdo? Y no se muevan y entonces las imágenes tengan poca distorsión. Y fue desarrollada por estas personas que recibieron el Premio Nobel en Química en el año 2017. Volviendo al tema del autoensamblado, el autoensamblado es una técnica de fabricación que de por sí también nos va a permitir hacer cosas como reducir el gasto de material, ¿no? Imaginemos que tenemos una capa de pintura sobre una superficie de un automóvil, pues que estamos interesados en dar color rojo a una capa, a la que es la estructura polimérica o de material compuesto de la que está hecha el automóvil. Lo pintamos en rojo, entonces aplicamos muchas moléculas. Pero imaginamos que alguien nos dice que con 5 o 6 capas sería suficiente y luego le ponemos un recubrimiento que endurezca y que proteja con otro tipo de nanopartículas. Hombre, eso está bien, pero ¿cómo hacer que tenga solo 5 capas? Bueno, pues precisamente las técnicas de autoensamblado nos permiten generar estructuras o ritmos de crecimiento capa a capa de estructuras moleculares y que las podemos cortar en el momento que queramos. Hasta el propio grafeno se sintetiza así, porque hay una técnica que se llama Chemical Vapor Deposition, que sintetiza una sola capa, en este caso, y ahí se para el proceso. Y entonces se obtiene el grafeno a partir de átomos de carbono. Pero la idea es que podríamos tener moléculas que están diseñadas para ensamblarse en superficies, luego acumularse, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues parar el proceso en algún sitio dado. En algún momento dado, con la finalidad de luego echar encima, por ejemplo, otra capa de otro material que le proporcione más resistencia, etcétera. Bueno, esto existe, ¿no? Estas moléculas que se autorreconocen, que las son muy pequeñitas en algunos casos, son más complicadas en otros, pues son moléculas de base que las podemos utilizar para dibujar patrones que recubren la superficie, por ejemplo, para protegerla o para darle una funcionalidad adicional que sirva de anclaje para otro tipo de sustancias o, por ejemplo, porque el patrón de difracción que producen o el espectro de luz que pueden absorber es distinto del material de base, lo cual puede cambiar la coloración o algunas otras propiedades. También podemos, este es un ejemplo que ha salido varias veces, utilizar este tipo de estructuras más pequeñas moléculas que entre sí se enlacen a través de puentes, por ejemplo, metálicos, o puentes de hidrógeno, o enlaces covalentes, o enlaces iónicos, para construir este tipo de objetos que ya hemos visto que tienen grandes oquedades por dentro. Bueno, grandes oquedades de 1 o 2 nanómetros de diámetro, ¿de acuerdo? Que sirven para ser utilizadas para hacer para hacer realizar procesos de almacenamiento o de filtración. Y algunas técnicas muy sorprendentes de autoensamblado es el autoensamblado programado, por así decirlo. Esta técnica se llama origami de ADN y ya veréis por qué. El origami pues es una técnica en la cual una secuencia ordenada de ciertos pliegues en una hoja de papel da lugar a un objeto 3D
que lo podemos, digamos, usar pues, como adorno en general, ¿no? En el caso del origami hecho con papel, del que los japoneses son expertos y de ahí viene la palabra. Pero en este caso, en el mundo de la nanoescala, un objeto que es programable es el propio ADN. El ADN está hecho por unos nucleótidos, unas bases, que además entre ellas se interaccionan. Entonces, si yo hago una cadena de ADN que tiene ciertos lugares de la cadena, ciertas bases que pueden interaccionar con otras, es posible que cuando ya se encuentren quedan enlazadas. Y entonces ahí se habrá producido un primer lazo, por ejemplo. Bueno, pues si yo astutamente programo el ADN para que estos puntos de unión se produzcan en una cierta secuencia a unas ciertas distancias y longitudes, voy diciendo un objeto que cuando se enlace pueda tener una forma que previamente he diseñado yo y programado en el ADN. Y esto es lo que se hace. Estos objetos que veis aquí a continuación son objetos hechos de ADN, en el que el ADN ya no nos importa tanto como transmisor de información genética, sino que esa capacidad de almacenar información la usamos para que durante un proceso de doblado se autopliegue de manera que nos guste a nosotros, obteniendo objetos tan variados como los que veis ahí. En el caso de que sean blandos, como son de ADN, son blandos y a lo mejor tienen problemas de aguantar temperaturas o ciertos entornos químicos, estos objetos de ADN se pueden utilizar como plantillas para que, mediante la absorción de átomos de otros materiales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, silicio, que luego puede ser oxidado, o metales, se puedan hacer objetos ya más rígidos que aguantan temperaturas mucho más altas y tienen otras propiedades como estos que veis aquí. ¿De acuerdo? Donde veis que la barrita que hay en medio son 10 nanómetros, es decir, estamos haciendo objetos muy sofisticados, ¿de acuerdo? Que parecen los que uno podría encontrar en una tienda de casi en una joyería, pero en los que estamos hablando de diámetros de 10 nanómetros, ¿no? Y son realmente bonitos y pueden tener, además de ser bonitos, ciertas propiedades específicas ópticas, eléctricas, mecánicas, etcétera. Con lo cual, los caminos hacia la fabricación son inescrutables. Es decir, no sabemos muchas veces si igual va a ser una técnica top-down, bottom-up, va a venir de la química o la física. Lo que importa desde el punto de vista de la fabricación es que sea eficiente esa fabricación. ¿De acuerdo? Otro ejemplo con el que voy a acabar es uno que me encanta, que es cómo utilizar un virus que ya está hecho, o conocimiento sobre los virus, en este caso del virus de la planta del tabaco, pues que tiene una forma de cilindro en este caso, no es una cápsida icosaédrica cerrada, sino es un cilindro en el que dentro va el ADN, en este caso nos importa la cápsida, pues es una cadena de proteínas, ¿de acuerdo? Es una cadena de proteínas que se enrolla formando una especie de escalones que dan lugar a una escalera de caracol. Bueno, pues lo que se hace desde el punto de vista de la biología es que la proteína, que es el ladrillo que se repite continuamente para formar esa escalera de caracol, se muta, es mutada, es cambiada de tal manera que en vez de ser neutra, es neutra, pero está polarizada de tal manera que tiene un exceso de carga negativa hacia el interior y un exceso de carga positiva hacia el exterior. No mucha, para que luego esto no se repelan unas a otras, ¿no? Pero la idea es que un virus que de alguna manera tiene estas características, es decir, que en vez de ser neutro, tiene el interior cargado negativamente y el exterior positivamente, es capaz de atraer a su interior iones en este caso de cobre, que son positivos, de tal manera que los cationes de cobre se van introduciendo lentamente en el canalillo hasta que los rellenan completamente en un proceso lento en el que va creciendo dentro que pues una columna, un hilo metálico perfecto que tiene las dimensiones del canal. Y esto, pues que lo veis aquí, esto es una imagen del virus con el canalillo dentro relleno de un nanohilo de cobre, es una forma de fabricar en masa de una manera perfecta hilos de 32 nanómetros de longitud. ¿De acuerdo? Estas investigaciones, estas líneas de trabajo fueron desarrolladas por una de mis heroínas de la nanotecnología, Angela Belcher, del MIT, que ha montado alguna empresa para utilizar este tipo de materiales en la fabricación de supercondensadores y baterías, debido a que estos nanohilos metálicos tienen una gran capacidad eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente he querido mostrar cómo las técnicas de autoensamblado con menos o más sofisticación son una alternativa muy prometedora a la manipulación atómica, ¿de acuerdo? Y que son mucho más eficientes, muchas de las cuales y muchas de estas técnicas se están utilizando en nuestro día y nos permiten, de una filosofía bottom-up, llegar a una fabricación en masa de una manera, esperemos que también en el futuro, más sostenible.
¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y os espero en otra ocasión.